La historia que nunca te contaron, el verdadero ascenso de David al poder. El ascenso del rey ungido. Noticias del campo de batalla. Lamentación por Saúl y Jonatán. El canto fúnebre por Saúl y Jonatán. Comentario bíblico estilo William MacDonald. Después de años de persecución, sufrimiento y exilio, el telón 2 Samuel se abre con un suspiro profundo: Saúl ha muerto. Pero en lugar de regocijo, el corazón de David se quebranta. No celebra la caída de su enemigo. En cambio, llora con un dolor sincero por el rey Saúl y su fiel amigo Jonatán. Un mensajero amalecita aparece con la noticia de la muerte de Saúl, esperando recompensa. Pero David, lleno de integridad, no puede aceptar una corona manchada con sangre. El mensajero es ejecutado. El trono no es para tomarlo con violencia, sino para recibirlo por la voluntad de Dios. Y entonces, David eleva uno de los cantos más conmovedores de toda la Escritura. ¿Cómo han caído los valientes? 2 Samuel 1 y 19, 25, 27. Un lamento no solo por la pérdida, sino por la gloria perdida de Israel, por la amistad verdadera, por un rey que aunque falló, fue elegido por Dios. Aquí vemos el corazón de un verdadero rey, no sediento de poder, sino movido por la honra, la lealtad y la compasión. Con el trono vacío y el luto todavía fresco, las tribus de Israel se enfrentan a una decisión crucial. ¿Quién tomará el lugar de Saúl? ¿Quién reinará sobre un pueblo dividido? Veremos cómo David comienza a ascender al trono, pero no sin oposición. El ascenso de Is-Boset sobre Israel. La guerra civil comienza. El duelo entre Abner y Joab. El manto de Saúl no cae de inmediato sobre David. Aunque Judá lo reconoce como su rey y lo unge en Hebrón, las demás tribus de Israel no están listas para rendirse. En una movida política, Abner, el comandante del ejército de Saúl, toma a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo proclama rey sobre el resto de Israel. Así comienza una tensa dualidad: dos reinos en una sola nación, dos líderes, un solo llamado divino. David no fuerza el trono. Espera, confía, y permite que Dios complete lo que él comenzó. Pero la tensión se convierte en guerra. Los ejércitos de ambos bandos se encuentran en Gabaón, donde comienza un enfrentamiento que es más que físico, es espiritual. El choque entre Abner y Joab, dos hombres astutos y letales, marca el inicio de una guerra fratricida. Entre la muerte de Asael, hermano de Joab, y la retirada de Abner, el texto deja entrever que el conflicto no terminará con espadas, sino con corazones rendidos o endurecidos. El llamado de Dios no necesita manipulación política, David espera, y eso lo hace más fuerte. División entre hermanos trae sangre, no bendición. Israel dividido está más débil que nunca. Mientras el conflicto se intensifica, los líderes de ambos bandos toman decisiones que cambiarán el curso del reino. La guerra se prolonga entre las casas de David y Saúl. David crece en poder y sabiduría. Abner se enfrenta a Is-Boset y cambia de lealtad. La traición de Joab y la muerte del general Abner. El conflicto entre David e Is-Boset no se resuelve rápidamente. Hubo larga guerra, dice el texto, pero algo comienza a inclinar la balanza: Dios estaba con David. Mientras David crece en autoridad, Abner se cansa. El gran general, pieza clave del reino de Is-Boset, se ve humillado por su rey por un tema menor, una concubina, y esto se convierte en el punto de quiebre. Herido en su orgullo y convencido de la debilidad de Is-Boset, Abner hace algo inesperado: se ofrece a entregar todo Israel a David. Aquí ocurre una escena sorprendente. David, en vez de desconfiar o rechazar a su antiguo enemigo, le abre la puerta. El rey, según el corazón de Dios, no guarda rencor. Sabe cuando un enemigo puede convertirse en instrumento divino. Pero no todos comparten su visión. Joab, el frío y vengativo comandante de David, no olvida que Abner mató a su hermano Asael. Aprovechando un momento de paz, Joab asesina a Abner con engaño. David, una vez más, demuestra su carácter. Lamenta profundamente la muerte del general enemigo convertido en aliado. Rehúsa comer, viste de luto y pronuncia palabras que marcan su justicia ante el pueblo. ¿Ha de morir Abner como muere un insensato? 2 Samuel 3 y 33. Dios puede usar incluso a los antiguos enemigos para cumplir su plan. El verdadero liderazgo se demuestra en el perdón, no solo en la espada. Joab representa el peligro de la venganza no controlada dentro del mismo campamento. Con Abner muerto y la esperanza de unificación herida, el reino de Is-Boset empieza a tambalear. Mano blanca indicando hacia la derecha en la siguiente página, veremos cómo cae el último muro entre David y el trono de todo Israel.
El reino de Is-Boset entra en crisis. Dos traidores actúan por codicia. David juzga con justicia. La puerta final se abre al trono de todo Israel. La muerte de Abner deja al reino del norte en ruinas. Is-Boset, que nunca fue un rey con verdadera autoridad, pierde el corazón y el respeto del pueblo. Su liderazgo, sostenido artificialmente por la fuerza de otros, se desmorona. Es entonces cuando aparecen Recab y Baana, dos capitanes que, buscando la aprobación de David y su posible recompensa, deciden hacer justicia por sus propias manos. Entran al cuarto de Is-Boset mientras duerme, y lo asesinan cobardemente, cortando su cabeza y llevándola como trofeo a David. Pero una vez más, David demuestra que el trono que Dios da, no debe alcanzarse con sangre inocente. Lejos de recompensar a los asesinos, David responde con justicia y honra. Vivo Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. 2 Samuel 4, 9. Manda ejecutar a los traidores y entierra la cabeza de Is-Boset con respeto. David no permitirá que el reino se construya sobre cimientos de traición. Este acto final de integridad termina de ganar el corazón de todo Israel. No fue la espada lo que le dio el trono a David, fue su carácter. Un liderazgo impuesto sin respaldo divino está destinado a colapsar. Dios no necesita traición para cumplir su voluntad. David enseña que el camino a la corona debe estar limpio de culpa. Ahora, con el reino del norte sin líder y el sur ya unido, las tribus de Israel finalmente se acercan al hombre que esperaron por años. David será reconocido como rey de toda la nación. El momento ha llegado. Las tribus de Israel reconocen a David como su rey. David conquista Jerusalén. Se establece el gobierno real. Dios le da victoria sobre los filisteos. Después de años de espera, sufrimiento y fidelidad a Dios, el día llega. Las tribus del norte vienen a Hebrón y declaran su lealtad a David. He aquí nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. 2 Samuel 5, 1. Reconocen su liderazgo no solo como habilidad militar, sino como designio divino. David se convierte en el rey de un Israel unido. Con 30 años, el pastor se convierte oficialmente en rey, y lo será por 40 años. Pero antes de reinar con plenitud, hay una ciudad clave que debe conquistar, Jerusalén. Los jebuseos se burlan, aún los ciegos y los cojos te echarán fuera, pero David no se intimida. Lanza una estrategia militar brillante, conquista la ciudad, y la transforma en la capital de su reino. Jerusalén, la ciudad de David, será desde ahora el centro espiritual, político y profético de toda la historia bíblica. Dios bendice a David con crecimiento, honra y favor. Incluso el rey Hiram de Tiro le envía materiales para construir su palacio. Pero David no olvida. Y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey, 2 Samuel 5 y 12. Entonces vienen los filisteos. Aquellos enemigos constantes del pueblo de Dios quieren aplastar este nuevo reino. David consulta a Dios antes de cada batalla, y el Señor le da victoria tras victoria. Una frase resuena. Dios lo hizo como una brecha de aguas, v20. David llama al lugar Baal Peracim, el Señor de las brechas, porque así abre Dios camino donde no hay. El reconocimiento del pueblo viene cuando el carácter supera la ambición. Jerusalén no fue dada, fue conquistada con visión y fe. Un líder verdadero consulta a Dios antes de actuar, incluso en lo obvio. Con el trono establecido y el enemigo derrotado, David se prepara para el mayor acto espiritual de su reino, traer el arca de Dios a Jerusalén. Veremos cómo el deseo de honrar a Dios puede ser bendición, o peligro si no se hace conforme a su voluntad. David decide traer el arca de la alianza a Jerusalén. El transporte incorrecto del arca y la muerte de Uza. El temor y respeto por la santidad de Dios. La alegría restaurada con la llegada del arca. El reinado de David no solo es político ni militar, sino profundamente espiritual. Deseando honrar a Dios públicamente, David decide traer el arca de la alianza, símbolo visible de la presencia de Dios, a Jerusalén, la nueva capital. Sin embargo, en su entusiasmo, se comete un grave error. El arca es cargada en un carro, una manera prohibida según la ley de Moisés. Cuando el buey que la llevaba tropieza, Uza extiende la mano para sostenerla, y es muerto al instante por la ira santísima de Dios. Este episodio nos recuerda que la santidad de Dios no es para tomarse a la ligera. No basta con buenas intenciones o pasión. Dios exige reverencia y obediencia. David se llena de temor y deja el arca en casa de Obed-Edom por 3 meses. Pero la bendición no tarda en mostrarse, la casa es prosperada, y David entiende que debe corregir su error. Finalmente,
Con adoración, danza y alegría desbordante, David trae el arca en el modo correcto, con sacerdotes llevándola según la ley. Su corazón está al 100% entregado y la nación entera celebra. Pero no todos lo reciben con el mismo gozo. Mical, esposa de David, desprecia su expresión pública de adoración, lo que revela tensiones en el hogar real. La santidad de Dios demanda respeto y orden, no improvisación. La adoración debe ser sincera, alegre y conforme a la voluntad de Dios. No siempre los que están cerca de Dios entienden su corazón, ejemplo de Mica. Con el arca en Jerusalén y el pueblo unido en adoración, el reino de David parece invencible. Pero la historia no terminará sin desafíos personales. Entra en escena un personaje que cambiará para siempre la vida del rey, Betsabé. David en la cima, pero vulnerable. El encuentro con Betsabé. El pecado oculto, adulterio y asesinato. Las consecuencias inmediatas. En el apogeo de su reinado, cuando sus enemigos están sometidos y la nación en paz, David comete un error que marcará su vida y su legado. En vez de estar en el campo de batalla, observa desde su terraza a Betsabé, esposa de Urías, y es atrapado por un deseo que lo ciega. El rey, hombre de fe y victoria, sucumbe a la tentación. No solo peca en adulterio, sino que, para encubrirlo, urde la muerte de Urías en batalla, poniendo en juego la justicia y la moral del reino. Este capítulo revela la fragilidad del hombre, incluso del ungido de Jehová. Aquí vemos que la grandeza no exime de la caída, y que el pecado trae consecuencias no solo personales, sino nacionales. El silencio de David, la ausencia de arrepentimiento inmediato, y la manipulación de su poder nos enseñan que el mal puede instalarse con astucia. La mayor fortaleza humana no asegura la victoria sobre el pecado. El poder sin control moral es peligroso. Dios ve y juzga, aunque el hombre intente ocultar. Pero no todo queda en silencio. El profeta Natán entra en escena con una confrontación divina que cambiará el destino de David. En la siguiente página, la voz de Dios hablará con claridad, arrepentimiento o juicio. Natán confronta a David con una parábola. El reconocimiento del pecado. La sentencia de Dios y el arrepentimiento. Consecuencias y esperanza. Cuando el pecado de David se oculta en las sombras, Dios envía a Natán, un profeta valiente y fiel, para desenmascarar la verdad. Con una parábola sencilla, pero poderosa, Natán muestra a David cómo su pecado ha sido una injusticia brutal contra alguien indefenso. El corazón de David se quebranta. Ya no hay excusas, ya no hay engaños. Con humildad, confiesa. Aquí radica el poder del arrepentimiento genuino, el reconocimiento abierto del error ante Dios. Sin embargo, la justicia divina es severa. El hijo nacido de Betsabé y David muere, un recordatorio doloroso de que el pecado tiene consecuencias. Pero la misericordia divina también brilla. Dios no rechaza al rey, sino que le da un hijo nuevo y la promesa de que su casa será estable. Este pasaje es una lección eterna. El pecado puede romper lo más valioso, pero el perdón de Dios puede restaurar lo imposible. El verdadero arrepentimiento nace del reconocimiento sincero del pecado. Dios no ignora el pecado, pero su misericordia es mayor que la condena. Las consecuencias del pecado pueden ser duras, pero la restauración es posible. Con el corazón quebrantado, David enfrenta nuevos desafíos y responsabilidades. Su reinado se torna más complejo, pero también más cercano a Dios. Veremos la bendición del nacimiento de Salomón y la promesa eterna a la casa de David. ¿La promesa a David y el nacimiento de Salomón? El pacto eterno con David. La profecía del reino perpetuo. El nacimiento de Salomón. La esperanza de un futuro glorioso. En medio de los altibajos de su reinado, Dios entrega a David una promesa que trasciende generaciones. A través del profeta Natán, Dios le asegura que su casa y su reino serán establecidos para siempre. No será simplemente un rey temporal, sino que su linaje tendrá un impacto eterno. Esta promesa marca un antes y un después en la historia bíblica. Tu trono será establecido para siempre. 2 Samuel 7 y 16. Mientras David consolida su reino, nace su hijo Salomón, el pacífico, en quien se depositan las esperanzas de un futuro de sabiduría y gloria. El pacto de Dios con David no solo promete estabilidad política, sino la venida de un Mesías que regirá con justicia y amor. Dios establece alianzas eternas con los que le sirven fielmente. La esperanza en el futuro es fundamental para el liderazgo presente. Salomón es la figura que simboliza la sabiduría y el cumplimiento del pacto. Con la promesa de Dios firmada en el corazón,
el reinado de David se enfrenta a nuevas pruebas internas. La tragedia de Amón y Tamar. La venganza de Absalón. La fractura familiar y política. El costo del pecado en el hogar real. Aunque David reina sobre todo Israel, su familia está fracturada por el pecado y la venganza. La historia de Amón, su hijo mayor, que viola a su media hermana Tamar, revela las profundas heridas dentro del palacio. El rey, a pesar de su poder, se muestra incapaz o renuente a hacer justicia inmediata. Absalón, hermano de Tamar, se convierte en vengador, esperando 2 años para matar a Amón en un acto de justicia propia. Esta violencia interna refleja el caos que el pecado puede sembrar en el corazón de un hogar, incluso en el de un rey. La división familiar tiene repercusiones políticas, el reino empieza a resquebrajarse, con lealtades divididas y conspiraciones al acecho. El pecado no solo afecta al individuo, sino que destruye familias y naciones. La justicia postergada puede abrir puertas al caos y la violencia. El liderazgo comienza en el hogar, un rey no está exento de sus consecuencias. Las heridas familiares profundizan, y Absalón comienza a gestar su ambición para arrebatar el trono a su propio padre. Veremos cómo la rebelión toma forma. La traición silenciosa al rey David. La huida de David de Jerusalén. El duelo entre lealtad y traición. La tragedia familiar se convierte en una crisis nacional cuando Absalón, herido, pero decidido, comienza a sabotear la autoridad de su padre. Con astucia política, se presenta en las plazas, escuchando y atendiendo a las quejas del pueblo. Su belleza y carisma le ganan admiradores, pero su corazón está endurecido por la ambición. Mientras David sufre la traición, no cae en la desesperación total. En lugar de confrontar con violencia, escapa prudentemente, dejando el reino temporalmente en manos de su hijo rebelde. Esta huida simboliza la complejidad del liderazgo, no siempre la fuerza vence, a veces es la sabiduría de retirarse para no perderlo todo. Entre sombras y lágrimas, el rey sabe que debe confiar en Dios para restaurar su trono. El poder puede corromper incluso a los hijos del rey. La prudencia a veces implica retirarse para ganar la batalla mayor. La confianza en Dios es la última esperanza en tiempos de crisis. El confrontamiento final, David vs Absalón. Lectura base, 2 Samuel 18, 1-33. La batalla entre los ejércitos de David y Absalón. La muerte de Absalón. El duelo y la tristeza de David. La restauración del reino. La guerra civil alcanza su punto culminante en el valle de Cedrón. David, con su ejército leal, se enfrenta al hijo que buscó destronarlo. La batalla es feroz y decisiva, con ambos bandos llenos de pasión y dolor. En medio del combate, Absalón, con su cabellera famosa y su valentía, queda atrapado en un árbol. Joab, comandante de David, lo asesina pese a la orden expresa del rey de ser misericordioso. La noticia de la muerte de Absalón rompe el corazón de David. Su lamento es uno de los momentos más humanos y profundos de toda la Biblia. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que murieras en mi lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? 2 Samuel 6:33. Este duelo expone la complejidad de un líder que debe gobernar no solo con fuerza, sino con un corazón dolido y compasivo. Pero la restauración comienza. La rebelión termina, y David regresa al trono para continuar su misión. La guerra trae dolor, incluso a los vencedores. Un líder debe aprender a gobernar con corazón y justicia. El perdón y la reconciliación son vitales para la paz duradera. Con el reino restaurado, David mira hacia el futuro y su legado. Exploraremos los últimos años del rey y su preparación para la siguiente generación. Los últimos años de David. 2 Samuel 19, 1-43, 20, 1-2. El regreso triunfal de David a Jerusalén. La reconciliación con sus seguidores y enemigos. Los últimos desafíos y lealtades. Preparación para la sucesión del trono. Después de la amarga guerra civil, David regresa a Jerusalén, no solo como rey vencedor, sino como un líder que busca sanar heridas profundas. Su corazón se abre a la reconciliación, recibe a quienes lo apoyaron y a quienes lo abandonaron, demostrando magnanimidad y sabiduría. El reino se enfrenta a nuevas amenazas, como la revuelta de Seba, y David debe actuar con firmeza para preservar la unidad nacional. Los leales, como Joab, aunque poderosos, son vigilados y controlados para evitar abusos. Durante estos años finales, David se ocupa de preparar el camino para su sucesor, Salomón, asegurando que la transición del reino sea pacífica y conforme a la voluntad de Dios.
El liderazgo sabio incluye perdonar y unir a los divididos. El poder debe ejercerse con equilibrio entre firmeza y justicia. La preparación de la próxima generación es responsabilidad vital del líder. Mientras David se prepara para entregar el cetro, un acontecimiento inesperado pone a prueba la estabilidad del reino. Conoceremos la historia de Seba y la rebelión que desafía a David. La rebelión de Seba, 2 Samuel 20, 1-26. El levantamiento de Seba contra David. La respuesta estratégica de Joab. La traición y captura de Seba. La restauración temporal de la paz. A pesar de la fortaleza que David ha reconstruido, la nación sigue enfrentando desafíos internos. Seba, un hombre de Belial, aprovecha las heridas recientes y la división latente para levantar una rebelión contra el rey. Este acto de desafío no es solo una lucha por el poder, sino un síntoma de las tensiones sociales y políticas que todavía amenazan la estabilidad del reino. David responde con rapidez y astucia, enviando a Joab para sofocar la rebelión. Joab, siempre audaz y sin escrúpulos, ejecuta una estrategia implacable que termina con la captura de Seba tras el sitio de una ciudad fortificada. La muerte del rebelde restablece momentáneamente la paz, pero deja claro que el reino está lejos de la perfección. Los enemigos internos pueden ser tan peligrosos como los externos. La vigilancia y la acción rápida son esenciales para mantener la unidad. El liderazgo requiere decisiones difíciles y, a veces, implacables. Con la rebelión sofocada, David se enfoca en los planes finales para asegurar la continuidad del reino. Analizaremos las instrucciones y bendiciones finales de David a Salomón. El legado y bendición final de David. Lectura base, 1 Reyes 2, 1-12, continuación del relato de 2 Samuel. David prepara a Salomón para reinar. Instrucciones para mantener la justicia y la fidelidad a Dios. Llamado a la integridad y sabiduría. El cierre de una era y el comienzo de otra. Aunque el libro de 2 Samuel concluye antes del traspaso del trono, el legado de David se encuentra en las instrucciones que entrega a su hijo Salomón, recogidas en 1 Reyes 2. David, consciente de los desafíos que enfrentará su sucesor, enfatiza la importancia de mantener el pacto con Dios y gobernar con justicia. Le recuerda a Salomón la necesidad de ser firme contra los enemigos y fiel en su adoración. Estas palabras son un llamado a la integridad, a la humildad y al compromiso con el Señor, elementos que garantizarán la prosperidad del reino. El rey anciano cierra su capítulo con la confianza de que Dios seguirá guiando a Israel a través de la línea de David, aunque sabe que será Salomón quien alcance la gloria máxima. El verdadero legado es el ejemplo y la enseñanza a la siguiente generación. El liderazgo debe estar fundamentado en la justicia y la fidelidad a Dios. Cada final es un nuevo comienzo bajo la guía de Con David fallecido, Salomón inicia su reinado, marcado por sabiduría y paz. El reino de paz y sabiduría de Salomón. Lectura base, 1 Reyes 3, 1-28, 1 Reyes 5-8. El inicio del reinado de Salomón. La petición de sabiduría y favor divino. La construcción del templo en Jerusalén. El esplendor y la consolidación del reino. Salomón recibe el trono en un momento crucial. Su primer acto como rey es buscar la dirección de Dios con humildad, pidiendo sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Dios responde concediéndole no solo sabiduría, sino riquezas y honra, haciendo de él el rey más glorioso de Israel. Uno de los logros más significativos de su reinado es la construcción del templo, un lugar sagrado donde la presencia de Dios descansará entre su pueblo. Este proyecto monumental simboliza la madurez espiritual y la unidad nacional que David soñó. Durante estos años, Israel experimenta una época de paz, prosperidad y respeto internacional, consolidando la promesa del pacto con David. La sabiduría es el fundamento de un liderazgo duradero. La obediencia a Dios trae bendición y prosperidad. El templo es un símbolo eterno de la presencia y el pacto divino. A pesar de la gloria, la historia de Israel continuará con desafíos y decadencias. Exploraremos las señales de advertencia y el legado complejo del reino dividido. Señales de advertencia y el reino dividido. 1 Reyes 11, 1-43. Las transgresiones de Salomón. La idolatría y sus consecuencias. La profecía de la división del reino. A pesar de la sabiduría y prosperidad, el reinado de Salomón muestra señales claras de desviación. Su amor por mujeres extranjeras y la construcción de altares para otros dioses enfurecen al Señor, quebrantando el pacto establecido. La idolatría, que comienza en lo personal, se extiende a la nación, generando consecuencias inevitables. Dios anuncia, a través del profeta Ahías,
que el reino será dividido tras la muerte de Salomón. Esta ruptura no solo representa un cambio político, sino una advertencia eterna: la infidelidad a Dios conduce a la caída. El éxito material no garantiza la fidelidad espiritual. La idolatría es la raíz de la división y la decadencia. Dios cumple sus promesas, pero también su justicia. El reino dividido enfrentará luchas internas y externas que marcarán la historia de Israel y Judá. Exploraremos la historia de los reyes que siguieron y la esperanza en medio del juicio. Reyes, juicio y esperanza. 1 Reyes diciembre del 22, 2 Reyes 1:25. La división definitiva del reino. Los reyes de Israel y Judá, fieles e infieles. El juicio divino sobre la nación. La promesa de un Mesías restaurador. Con la muerte de Salomón, el reino se divide en dos: Israel al norte y Judá al sur. Los reyes que gobiernan varían en fidelidad, algunos buscando a Dios, otros cayendo en idolatría y pecado. El pueblo sufre las consecuencias: invasiones, exilios y destrucción. Pero en medio del juicio, Dios no abandona a su pueblo. Profetas fieles anuncian la esperanza de un Mesías que restaurará el reino y traerá paz eterna. Este ciclo de juicio y esperanza define gran parte de la historia bíblica posterior y nos invita a confiar en la soberanía divina, incluso en tiempos difíciles. La fidelidad a Dios es la base de la prosperidad nacional y personal. El juicio divino busca corregir y llamar al arrepentimiento. La esperanza en Cristo es el cierre y la culminación de toda la historia. Nos acercamos al cierre del panorama, preparando la visión global de la Biblia. Haremos un resumen y reflexión final sobre el legado de David y el panorama bíblico. Reflexión final y legado de David. 2 Samuel, página 19/20. Reflexión final y legado de David. Libro abierto, lectura base, recapitulación general de 2 Samuel y salmos relacionados. El impacto duradero del reinado de David. La figura del hombre conforme al corazón de Dios. La humanidad y la gracia en la vida de David. El fundamento del pacto davídico para la esperanza mesiánica. David es sin duda uno de los personajes más complejos y fascinantes de la Biblia. Su reinado combina victoria y fracaso, santidad y pecado, fuerza y vulnerabilidad. Pero lo que lo distingue es su corazón apasionado por Dios. No es un rey perfecto, pero es un rey que busca al Señor con sinceridad, arrepentimiento y fe profunda. Por ello, Dios hace un pacto con él, prometiendo que su linaje durará para siempre, y de él nacerá el Mesías esperado. La vida de David nos enseña que la gracia de Dios no es para los justos, sino para los que reconocen su necesidad de perdón y guía. Su legado es una invitación a caminar con Dios, aun en medio de nuestras imperfecciones. El verdadero liderazgo se basa en un corazón entregado a Dios. La gracia y el arrepentimiento son poderosas fuerzas transformadoras. El pacto con David abre el camino para la redención universal. Llegamos al cierre de este recorrido épico por 2 Samuel y la historia bíblica. Conclusión y llamado final. Reflexión global y llamado espiritual. Recapitulación de la vida y reinado de David. El poder transformador del arrepentimiento y la fe. La esperanza en el Mesías prometido. Invitación personal a seguir a Dios con todo el corazón. La historia de David, desde su juventud como pastor hasta su reinado como rey, es una epopeya de fe, lucha y redención. A través de sus victorias y caídas, vemos el amor inagotable de Dios por su pueblo y su propósito eterno. David nos enseña que, aunque somos imperfectos, Dios nos llama a acercarnos a Él con un corazón humilde y arrepentido. Su gracia nos ofrece restauración y una vida transformada. El pacto davídico señala hacia Jesús, el Rey eterno que cumple todas las promesas y trae salvación a toda la humanidad. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios está dispuesto a restaurar. El liderazgo cristiano se basa en la dependencia total de Dios. Jesús es el cumplimiento final del sueño y la promesa de David. Te invito a reflexionar en tu propia vida. ¿Estás dispuesto a seguir a Dios con un corazón sincero, dejando atrás el pecado y caminando en fe? Que la historia de David te inspire a ser un hombre o mujer conforme al corazón de Dios y a vivir con propósito eterno. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comenta y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra que transforma vidas.